todo público. Programa mixto. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Buenos días, estimadas usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda a esta hora Elizabeth Pereira y estamos juntos, como todos los jueves, en nuestro espacio en el que durante una hora conversamos y reflexionamos sobre temas de actualidad nacional e internacional. Saludamos a esta hora todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles técnicos, Alexander Brazón. El Pulpo. En el streaming, nuestra muy querida amiga. Y en la producción general, ya vamos a recordar el nombre de nuestra amiga. Y en la producción general y en los micrófonos, ¿quién les habla? Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Y pues nos acompaña en el streaming Cristel Dos Santos. Desde la sede central de RNB saludamos a todas las emisoras conectadas desde el estudio de RNB Informativa 91.1 FM. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta, la 63 edición de nuestro programa Mundo Conectado. Recuerden, amigos, que este es su programa de análisis internacional desde una visión soberana, sencilla de los temas de relaciones internacionales y geopolítica para acercarnos a todos a la comprensión global y así desafiar juntos las barreras del conocimiento. Hoy es 7 de mayo de 2026. Enfoque geopolítico. Amigos, bienvenidos a nuestra sección Enfoque Geopolítico. Esta es nuestra sección de entrevista en la que compartimos junto a nuestros invitados y expertos sus perspectivas y sus reflexiones sobre los principales temas del acontecer nacional e internacional. Hoy nuestra sección se intitula Industria, Soberanía y Activos Estratégicos, Venezuela en la nueva etapa económica. Es importante que junto a ustedes analicemos los grandes procesos económicos, políticos y geopolíticos que impactan el presente y el futuro de nuestro país. Hoy Venezuela enfrenta un desafío histórico que va más allá de la economía tradicional. No se trata solamente de producción o inversiones, se trata de soberanía económica, se trata del control de nuestros activos estratégicos, se trata de la disputa global por recursos, empresas energéticas, reservas financieras y capacidades productivas. Durante años, Venezuela ha enfrentado sanciones, congelamiento de activos, litigios internacionales y operaciones financieras que han afectado profundamente su economía. Pero al mismo tiempo, el país parece entrar en una nueva etapa, marcada por la flexibilización de las sanciones, la reactivación industrial, la apertura a inversiones y el reposicionamiento geopolítico. Y en medio de ese escenario surge una pregunta central: ¿cómo reconstruir una economía nacional mientras se defienden los activos estratégicos en el exterior? Para analizar este complejo momento nos acompaña un empresario industrial con trayectoria en el sector productivo venezolano y que hoy además asume una alta responsabilidad a nivel nacional. Nos acompaña en el estudio en vivo Luigi Picella. Él es empresario, expresidente de Conindustria e integrante de la Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Activos Estratégicos de nuestro país. Bienvenido, señor Picella, a nuestro espacio. Gracias, Elizabeth, por la invitación a todo tu equipo de producción y feliz día para todos. Feliz jueves. Bueno, quisiera empezar por el contexto internacional, ¿no? El mundo atraviesa una reconfiguración económica,
por distintas razones, guerras energéticas, tensiones comerciales, por la misma reindustrialización. Y Venezuela está tomando parte con fuerza dentro de este contexto, ¿no? Teniendo en cuenta también la reanimación que recibimos a partir de nuestra plena participación en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, elementos como la recuperación petrolera. ¿Cree usted entonces que estamos en el centro de una nueva etapa que va a reposicionar a Venezuela a un sitial importante en la economía global? Sabes, Elizabeth, no solo Venezuela, sino los venezolanos, ¿no? Desde hace unos meses para acá se ha como recompuesto el panorama para Venezuela. También el tema internacional nos pone, como decimos nosotros, en la palestra, y como un país estratégico también a nivel de energía, ¿no? Es por ello que a raíz de la flexibilización de las sanciones, y decimos flexibilización de las sanciones porque siguen estando allí, solo que hay licencias para todo lo que se está haciendo, pero es un paso importante para nosotros avanzar. Entonces, a raíz de ello, ha venido, como quien dice, una ola de inversionistas en todos los ámbitos. Comenzamos con la parte petrolera, con la parte minera, pero también en muchos de los sectores que hacen vida en Venezuela. Porque Venezuela es un país hoy potencialmente el mejor del mundo en cuanto a inversiones, porque estamos, como lo dijimos una vez, en 35 kilitos y cualquier viento a favor va a hacer que tú crezcas. Sí, hay que darle piso a todo esto, sustento, para garantizar que las inversiones de todos los sectores, los inversionistas los vean con certeza, con mucho entusiasmo y con mucha confianza. Entonces, bueno, el panorama internacional nos ha ayudado, también la flexibilización de las sanciones y el reconocimiento del gobierno nacional, encabezado por la presidenta encargada, lo cual nos abre la puerta a ¿qué? Bueno, en primer lugar a los organismos multilaterales, como tú lo dijiste, lo que es el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos multilaterales, pero también nos da acceso nuevamente a controlar los activos que tenemos en el exterior. No solo los activos, sino muchos fondos que estaban bloqueados, como por ejemplo en Estados Unidos, oro en Inglaterra, o diferentes dinero en Portugal, por darte un ejemplo, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, estas son perspectivas buenísimas, vamos encaminados a ello, pero eso no es que se ha consolidado ya. O sea, hemos comenzado la vida porque se creó una gran expectativa, que la hay, pero ella tiene que producirse. Pero en relación a tu pregunta, sí, evidentemente hoy estamos en una situación que jamás habíamos estado desde hace muchos años. Tenemos los recursos, tenemos una diversificación en la parte económica y se puede ir avanzando progresivamente. Entremos en el corazón productivo del país y usted es parte de ese corazón, viene del corazón industrial de nuestro país. ¿Cómo describiría el estado actual, real, de la industria en Venezuela? ¿La industria venezolana está preparada para competir en los mercados internacionales? Mira, y voy en orden cronológico y voy a decir de dónde venimos. Año 2019, 21, que comenzamos el crecimiento, o sea, se detuvo la caída y en el último trimestre comenzamos a crecer. La industria nacional operaba un 19% de su capacidad instalada. Pero me voy a referir también a las remuneraciones. Para ese momento eran $78 promedio en el segmento de operadores. Todo ese tiempo hubo una gran incertidumbre y recuerda, y todos los que nos escuchan, de que hubo una gran apertura y habían bodegones por todos lados, todo se importaba. Y se decía que si nosotros íbamos a poder, la industria nacional, con ese gran reto de abastecer el mercado nacional. Y sabes, Elizabeth, a pesar de todas las dificultades, sanciones, lo que esto implica, a pesar de poco financiamiento, a pesar de dificultades en el tema eléctrico, a pesar de altos tributos, por darte un ejemplo, a pesar de todo ello, nosotros demostramos que durante todo este tiempo, del año 2021 hasta el 2025, al cierre, de que sí podíamos. ¿Dónde estamos al cierre del 2025? Llegamos al 52% de utilización en la capacidad instalada.
La remuneración de nuestros trabajadores a nivel operativo llegó entre 220 y 270 dólares al mes. Dividido en empresas grandes, medianas y pequeñas, la pequeña siempre paga menos. Y dimos una demostración que a pesar de todas las adversidades podíamos abastecer el mercado nacional. Hice esta respuesta un poco larga para que nos ubiquemos donde estamos, y en concreto me preguntaste que si somos competitivos. Todavía no somos competitivos. Por todo lo que te acabo de nombrar, hay que ir solucionando ciertos detalles que nos afectan. Uno de ellos es producir más, ir sustituyendo progresivamente importación por producción nacional. En la misma medida que la utilización en la capacidad instalada sube, tú te haces más eficiente. En la misma medida que se estabilice macroeconómicamente el país en cuanto a inflación, en cuanto a este diferencial cambiario que tenemos, nosotros nos vamos a hacer más competitivos. En la misma medida que se soluciona el tema eléctrico, ya con las licencias de importación, porque antes no podíamos comprar los equipos, y no solo ellos, no teníamos los recursos. En la misma medida que eso ocurra, también la tendencia es que vayamos mejorando lo que es la producción y la productividad. Todo ello, ya demostramos que podíamos, con todas las deficiencias. Nos cuesta competir. Hemos generado más empleo, hemos recuperado el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Bueno, ahora tenemos un gran reto, que no me lo has preguntado, pero debe venir en la secuencia de tus preguntas, y es esta apertura y todos los inversionistas que vienen, si estamos preparados para competir con ellos a nivel de capacidad, a nivel de flujo de caja, a nivel de inversión, a nivel de platica, como decimos nosotros, también. De tecnología, y pare de contar. No sé si me va a hacer esa pregunta, pero la dejo allí para que tú las voces en el momento que quieras. Seguro. Fíjese que ha mencionado algo bien importante para nuestra audiencia, que seguramente debe estar esperando conocer. ¿Cuáles son entonces esos sectores que, mostrando mejores signos de recuperación, podríamos decir o entender que el empresariado las percibe como aquellos sectores de mayor estabilidad y confianza hacia esa inversión futura? ¿Cuáles serían? Mira, es todo. Fíjate que ahorita se abre un abanico, y en relación al título del programa del día de hoy. Primero, hemos recibido muchísimos inversionistas porque quieren hacer alianzas con el sector privado. Porque, bueno, ven un nicho, tenemos una capacidad disponible alrededor del 50%, es decir, estamos usando las empresas, a las industrias a la mitad de lo que pueden dar. Buscando alianzas para qué, bueno, para, en primer lugar, avisorar cómo mejorar, aportar tecnología, como tú dices, pero recursos financieros, hacer las alianzas estratégicas con nosotros, producir en Venezuela, abastecer el mercado nacional con miras a la exportación. Ese es un primer abanico que se ve allí. Después, vuelvo, insisto, apalancado sobre todo con la flexibilización de las sanciones, una de ellas el Banco Central de Venezuela, que es fundamental para nosotros estratégicamente, no solo para recibir los flujos que se deriven de la exportación petrolera, sino también muchos inversionistas me decían, mira, ¿y cómo hago cuando yo quiera mandar $1,000? ¿Quién los va a recibir? ¿Qué banco? ¿No? Y también te hacían la pregunta y te decían, mira, y cuando me los quiera llevar, ¿cómo hago para llevármelos? Y entonces, bueno, esta flexibilización también apoya a ello. Pero ahora se presenta una nueva oportunidad, Elizabeth, y es en relación al título del programa del día de hoy. Es esta comisión presidencial que se instaló a efectos de evaluar y clasificar los activos de la nación. ¿Con qué finalidad? Bueno, la primera es establecer cuáles son estratégicos. Estratégico quiere decir que beneficie al país, que beneficie a los venezolanos. ¿Con qué finalidad? Bueno, para concentrarse en esos activos y hacerlos más eficientes y más productivos, como lo dije, al servicio del país. Los que en segunda etapa se determinen de que no son estratégicos, se van a ofertar. Hay una etapa también entre estos que se consideran estratégicos, que se va a abrir el abanico para hacer las alianzas público-privado, para atraer inversionistas, flujo de caja, tecnología, que era lo que tú nombrabas anteriormente, y hacer que estas empresas ya determinadas por la comisión y sean estratégicos, de verdad sacarles no solo el mejor provecho, sino hacerlas eficientes.
Las empresas que no se determinen, como lo dije anteriormente, productivas o que estén detenidas, se van a liquidar. ¿Con qué finalidad? Son activos que no están produciendo absolutamente nada y bueno, al liquidarlos vas a tener recursos para destinarlos a potenciar muchos de los sectores que hay. Quiero también hacer la acotación de que está descartado el sector de hidrocarburos, este ya se considera estratégico, y también cuando hablamos de activos nos referimos a todos. No solo son empresas, no solo son industria, son bienes, son edificios, son galpones, son tierras, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué se busca acá? Es ser eficiente, ser productivo. En la misma medida que estas empresas, las que se vayan a ofertar, pasen al sector productivo, en primer lugar se va a lograr que no solo la eficiencia en ella productiva, sino generación de empleo y mejora en los ingresos de los trabajadores. Quiero dejar claro que está garantizada la estabilidad laboral de las personas que trabajan allí. Aquí lo que se busca, como yo he dicho, tú cuando estás en una empresa que no produce o es ineficiente, tú puedes pedir mejoras laborales, pero no creo que se vayan a dar porque una empresa que es ineficiente no va a ocurrir. Entonces, bueno, esto digamos que es la modernidad del Estado, es lo que habíamos pedido hace mucho tiempo y que se concentren en todo ello. Entonces, esto abre nuevamente un abanico a ¿quién? A los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para que estas empresas se repotencien. Y se están creando las condiciones para ello, modificando leyes. Hay otras que tenemos que discutir para dar un piso jurídico y pare de contar, crear las condiciones no solo de esas empresas, sino para que los inversionistas vengan. Y andamos desde hace mucho tiempo, pero a mí no me alcanzan las horas en el día para recibirlo y hay mucha efusividad, pero quiero dejar claro algo, eso no se ha concretado todavía, esos ingresos no están acá. Es un proceso, la gente viene, mucho entusiasmo, sabe que van a recuperar su inversión a corto plazo, viene una etapa de visita a las empresas, tanto privadas como públicas, que es lo que estamos hablando acá, pero sí, la perspectiva es como nunca la habíamos tenido anteriormente y con una posibilidad de crecer enorme. Qué bueno poder escucharle y qué bueno que le haya transmitido a todos los venezolanos y quienes nos escuchan también más allá de nuestra frontera el impacto que tiene para nuestro país en contribuir a la consolidación de un Estado ágil, de un Estado eficiente, de un Estado productivo. Y le agradezco que haya introducido el tema para que podamos también conversar. Yo me estoy adelantando. No se preocupe, no se preocupe. Vamos perfecto. Para poder ver un poco el tema de la dimensión de las disputas también internacionales que tiene Venezuela, en el caso de un activo estratégico que es Citgo, ¿no? Y por supuesto otros bienes que usted mencionó y fondos que están en el exterior. Sabemos que en el caso de Citgo tuvo un impacto tremendo sobre ese congelamiento de activos y la posible pérdida en su momento de ese activo tuvo una repercusión económica importante, pero pues también sabemos que se trata no solamente de mercados financieros, de mercados petroleros, de tribunales o de sistemas bancarios, sino que hay allí muchas otras cosas. En su opinión, ¿estas disputas son meramente políticas, son meramente económicas, son meramente jurídicas, son geopolíticas? ¿Y qué podemos aprender de esta experiencia, ¿no? En la recuperación parcial o porvenir de los activos? Tú sabes que voy a hacer algo con mucha responsabilidad. El manejo de esos activos fue manejado no de la mejor manera. Incluso Citgo, como tú dices, estuvimos a punto de perderlo, hay un litigio allí todavía, pero fue una empresa que nunca se detuvo, una empresa que podía generar los recursos para afrontar todos los temas que ella habían de demanda y esas cosas, ¿no? Y entonces sí fue muy mal manejada, no solo ella, sino Monómeros también, por darte un ejemplo. Monómeros, hace poco hicimos un trabajo y logramos eliminar o quitar o resarcir un peso que había ahí sobre los activos. Hoy se puede vender, hasta hace poco no lo podíamos vender y se debe a un mal manejo que hubo en el exterior. Hoy
se acaba de nombrar la junta directiva. Hace un tiempo ya se nombró la junta directiva de Citgo, y no solo ello para repotenciarla a sí mismo, igual ella se instaló por nuestro petróleo, que no lo está usando, ahorita va a poder ser más eficiente, va a poder aumentar sus ingresos para abastecer el mercado de Estados Unidos, que es nuestro socio natural, el más conveniente. Y ahora te digo porque me desvío un poco y regreso para acá. Entonces, en esa proporción nos va no solo a tener, y podemos aumentar la producción y colocarla a un vecino muy cercano que es nuestro socio natural, sino que también en un futuro no muy lejano podríamos contar con esos recursos para destinarlos también y hacer un fondo, por decirte algo que me agrada decirlo, un fondo para los trabajadores o para los pensionados, por decirte algo, porque ese fondo hay que crearlo. Y entonces, en ese particular se va a avanzar, y todos hemos aprendido. Tú aprendes no en las épocas buenas, tú aprendes en las épocas malas, porque en las buenas a veces uno ni sabe qué te ocurre. Cuando a veces suben los precios del petróleo, tú te vuelves inmensamente digamos creativo, pero cuando bajan, entonces ya, ¿qué pasó acá? Entonces tienes que aprender a administrarte para las vacas flacas o para momentos que no haya lluvia, por darte un ejemplo. Y entonces, sí, muchísimas perspectivas, de todo hemos aprendido. Ahora viene un apalancamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es parte de todo esto. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Bueno, es una asociación de muchos países en donde cuando tú tienes alguna eventualidad, él te apoya con reservas internacionales. En el caso nuestro, al desconocernos, nosotros no tuvimos, o tuvimos un derecho de giro especial en pandemia, por darte un ejemplo, y nosotros no lo pudimos usar porque el gobierno se desconocía. A nosotros nos corresponden unos 5.000 millones de dólares, los cuales se van a usar una vez lleguen al país. Yo estimo que eso podría ser incluso hasta principios del año, ojalá sea antes. Lo que quiero decir es que eso no ha llegado, pero va a ayudar a fortalecer la moneda porque se usa como reserva en principio, pero después lo haces tus canjes para invertirlo en ¿qué? Infraestructura, que es el tema eléctrico, por darte un ejemplo, o agua o vialidad, pero después de allí también para salud, y se puede aplicar incluso para mejorar los ingresos o la parte educativa que tan importante es. No, fíjese que cuando tocamos el tema de la perspectiva internacional y pues nos quedamos también en el tema de los activos internacionales, sabemos que todo esto toma tiempo, como usted bien refiere. Hay muchas acciones que aún están en curso. Y una de las acciones internacionales más importantes que están en curso es el desmontaje definitivo de las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Que ascienden a unas 1.000 y tanto, y que ya hemos escuchado también al viceministro William Castillo explicar que es un andamiaje bastante complejo, su propia comprensión, tanto más lo es su desmontaje, ¿no? A pesar de ello, el sector industrial y el sector empresarial de nuestro país ha crecido. ¿Va a seguir creciendo en 2026? Sí. Pero eso me lo va a responder una vez que nosotros regresemos de la pausa. Y pues nosotros, amigos, estamos conversando hoy con Luigi Picella. Él es empresario, expresidente de Conindustria y también miembro de la Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Activos Estratégicos de nuestro país. Vamos a hacer una breve pausa para identificar nuestro sistema y regresamos con ustedes. Ya regresamos. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. 9 décadas siendo la voz de un país.
Radio Nacional de Venezuela se encamina a su 90 aniversario y lo celebramos por todo lo alto. Reforzamos nuestro compromiso con la verdad. Sintoniza nuestras emisiones de RNB Noticias, la edición meridiana y nuestra edición vespertina a las 5 de la tarde, junto a nuestro equipo de redactores, reporteros y corresponsales que llevan el pulso de la noticia desde cada rincón de la patria. Estamos donde tú estás. Búscanos en YouTube como @RNB_informativa, En nuestro canal de Telegram y la app móvil. o en rnb.gov.be. RNB, la señal que recorre la patria. RNB, 90 años construyendo la memoria sonora de Venezuela. Sí, es Capi. Transgresor, con su estilo irreverente y su picardía, condujo Sí, es Capi. Radio Nacional de Venezuela y de nuevo, buenas tardes. Complete usted la siguiente copla venezolana. Capi Doncella, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. Paz, estabilidad y crecimiento. 3 palabras que definen 100 días de trabajo incansable por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Seguimos venciendo. Una palabra que se cumple: soberanía y paz. Este 1 de mayo iniciamos el proceso de recepción de muestras de café verde como parte de los preparativos para el 5º Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano EISEC 2026. Caficultores y caficultoras que deseen participar tienen hasta el 30 de mayo para presentar sus lotes de 23 kilos en los puntos de recepción ubicados en Caracas y en los estados Carabobo, Mérida, Monagas, Lara, Portuguesa, Táchira y Trujillo. RNB, 90 años construyendo la memoria sonora de Venezuela. Carlos Omaña condujo espacios como El Paraíso del Amor. Para mí el bolero tiene una esencia muy especial, aunque me gusta mucha música, ¿no? Y me gusta la salsa y comparto la salsa y bailo salsa, pero me identifico mucho con el bolero. Carlos Omaña, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. Son las 7:28. RNB, 90 años, construyendo la memoria sonora de Venezuela. En una época sonamos así. Desde este momento, transmisión oficial del canal clásico 1050 AM y ligero 630 AM. En el cielo de América, onda corta internacional. Evolucionamos. RNB informativa. RNB juvenil. En las regiones. 100 diales a nivel nacional. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. Nuestra lucha es heroica. RNB, La señal que recorre la patria. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, estamos de vuelta acá en nuestra sección Enfoque Geopolítico y estamos conversando hoy con el ingeniero Luigi Picella. Él es empresario, expresidente de Conindustria y también integrante de la Comisión Especial de Seguimiento y Defensa de los Activos Estratégicos de nuestro país. Para quienes nos sintonizan a esta hora, nuestra comunicación, nuestra conversación del día de hoy está enmarcada dentro del título de Industria, Soberanía y Activos Estratégicos, Venezuela en la nueva etapa económica. Y antes de irnos a la pausa, le consultábamos a nuestro invitado sobre las perspectivas de crecimiento de pues nuestra economía, del sector empresarial, del sector industrial para nuestro país en 2026 y si eso dependería o no del levantamiento de las sanciones o cómo lo ve.
Bueno, es un todo. El levantamiento de las sanciones ha incidido en que haya mejor perspectiva, pero nosotros crecimos con sanciones. Incluso el año pasado el sector industrial privado crece 5% y en global, incluyendo a las empresas que manejaba el Estado, un 8%. También a nivel de PIB, ¿qué quiere decir PIB? Bueno, la sumatoria de la economía, de todo lo que produces y tanto en servicios como en artículos. Creció 8.5%. Las perspectivas para este año, Elizabeth, son también de crecimiento alrededor de un 10%. Puede ser más, no va a ser menos, porque la flexibilización de las sanciones te va a ayudar a hacerlo y también el apalancamiento con los inversionistas. Todo esto va a influir con el aporte, una vez que se tengan los derechos de giro que tenemos del Fondo Monetario Internacional, el desbloqueo de los activos cash que tenemos en muchos países. Todo ello va a contribuir no solo a estabilizar la economía, que es el gran problema que nosotros tenemos, sino también a nivel de inversiones. Pero quiero aclarar algo. Venezuela es como una persona que pesaba 100 kilogramos de peso, lo voy a repetir porque es importante ver dónde estamos, porque a veces se dice creciste, entonces ya tú estás bien. Voy a explicarlo. Venezuela es como una persona que pesaba 100 kilos, durante 7 años perdió 76 kilogramos de peso de manera consecutiva. Para el decrecimiento en el año 2021 y estamos en 24 kilos y comienzas a crecer. ¿Sabes de cuántos kilos tenemos al cierre del año 2025? 35, 36 kilogramos de peso. ¿Estás bien? No puedes estar bien. Tú estás mejor y has venido creciendo. Las expectativas son ahora que crezcas más rápido. Aclaro también, si dije que vamos a crecer 10% para hacerlo lineal, a veces la gente se confunde y dice, bueno, estás en 35 kilos más 10, ya vas a estar en 45. No, es 10% sobre la base de 35 kilos, es decir, vas a crecer 3.5 kilos adicionalmente y te vas a ubicar en 38, 39 kilos. Entonces, ¿estás bien? No estoy bien, pero ya estoy a punto de arrancar un maratón que puedo hacer cuando tenga ya mis 50, 60 kilitos. Y entonces, ese es el contexto en donde estamos. No estamos bien, estamos mejor. Y eso se refleja también en los ingresos de los trabajadores de manera directa. Recuerdan que cuando comenzamos la conversación hice un símil de cómo estábamos en el 2021, cómo estamos en el 2025. Y entonces, para eso es donde se va. Si se va a crecer, hay que seguir trabajando para hacernos más competitivos, ir corrigiendo muchos temas que tenemos para seguir avanzando y con ello mejorar lo que siempre para nosotros es un gran reto, que es el poder adquisitivo de nuestra gente para que se sienta a gusto. No solo ellos, en la misma medida que todos los trabajadores, todos los venezolanos tengan un mayor poder adquisitivo, el consumo aumenta. O sea, por carambola también tú vas creciendo, pero cualquier cosa que hagamos tiene que basarse sobre los ingresos y la gradualidad. Cuando vengan todas estas inversiones, cuando produzcamos más petróleo, cuando logremos también vender, que no lo hemos hecho todavía, esos 40 días lo recuerdan todos ustedes, que no podía salir un buque y que no se podía exportar petróleo, esos 40 días de petróleo, que multiplicas 40 días por 900.000 barriles diarios, son 36 millones de barriles. Eso no salió, comenzó a salir en el mes de abril. Lo que estábamos exportando era lo que se producía y de aquí en adelante, en el mes de abril comenzamos a exportar 1/3 de lo que estaba allí almacenado. Es decir, van a venir mejoras, pero no estaban hoy dadas. Y me refiero al 1 de mayo y todo lo que hablamos de las expectativas que se crearon para el ingreso que tanto merecen los trabajadores, pero en ese momento no había esa disponibilidad. ¿Qué quiero decir con ello? Gradualidad. Aquí progresivamente va a ir mejorando todo, pero se va a ir viendo con el tiempo. Sí, yo creo que no solamente por sus palabras lo damos como una muy buena perspectiva, un buen augurio en el que están trabajando muchos venezolanos todos los días, sino porque así también lo reflejan cifras como las del propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y también la CEPAL, ¿no? Bueno, quizás con unos datos un poco más conservadores que rondan entre el 6 y el 8%, pero efectivamente nos hacemos eco en este espacio de esa muy buena noticia.
Y dentro de las buenas noticias económicas que ha tenido nuestro país, también recientemente figura el tema de el recién ajuste al ingreso de nuestros trabajadores. ¿Qué opinión le merece ese ajuste? Sabes que estos temas son álgidos, porque yo voy a explicar y tenemos tiempo suficiente. Tenemos mucho tiempo todavía, tenemos 20 minutos. La discusión. En primer lugar, había una gran discusión del cuánto. En segundo lugar, si iba a ser por salario o por bonos. Y en relación a lo que tú me preguntas, ¿cómo me parece? Es insuficiente. No se está diciendo que el aumento que se dio va a cubrir nuestras necesidades. Lo que estamos diciendo es que es un paso para ir mejorando progresivamente la recuperación de los ingresos de los trabajadores. Y la gente me preguntará cuándo y cómo se come eso, cómo vamos a empezar a recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente. Bueno, todo comienza en primer lugar, Elizabeth, la gente que nos ve arriba en la economía, disminuyendo y haciendo lo posible por disminuir la inflación. La inflación se ocasiona por un déficit fiscal del Estado, es decir, gasta más de los ingresos. Para cubrir esto se financia con el Banco Central y es un dinero inorgánico que sale a la calle y produce la inflación. Pero también hubo un efecto que fue el diferencial cambiario. El diferencial cambiario nos hace mucho daño y explico por qué. En primer lugar, se produce en parte déficit fiscal y en segundo lugar, lo que acabo de decir, de que tuvimos 40 días sin exportar petróleo. Cuando no exportas petróleo no entran las divisas, hay menos oferta de divisas y tiende a aumentar el precio del dólar. ¿Qué sucede también en el caso nuestro? Nuestros ingresos, Elizabeth, la gente que nos ve por acá, están basados en una tasa cambiaria del BCB. Y había un diferencial cambiario que superó hasta el 100% en el mes de diciembre y en el mes de enero. Y los precios se marcan acá arriba. Te deterioró tu poder adquisitivo. Hoy estamos un poco mejor, él bajó al 30%, pero todavía existe una diferencia. Seguimos cobrando BCB y los precios están marcados acá a un precio de una divisa que es la que tú compras, tanto las que se ofertan en los bancos nacionales como la que tú compras en un mercado paralelo. Cuando esto se estabilice es el primer logro, ya por lo menos tú vas a tener los mismos ingresos comparado con los costos que se están marcando los productos. En segundo lugar, aumentando los ingresos de los trabajadores. Siempre hemos dicho, dije ahorita que era inflación, cuando tú gastas más que tus ingresos y te ocasiona la inflación. Si das cualquier ajuste de ingresos que no esté apalancado sobre un dinero que tiene el Estado, va a ser inflacionario, lo vas a perder a muy corto plazo. Entonces, regresando ahorita acá, bueno, el cuánto se iba a dar y cómo se iba a dar. Hay un ejemplo que yo puse porque el temazo que nosotros tenemos es la retroactividad en las prestaciones sociales. ¿De qué es bueno o es malo? Por supuesto que es bueno tenerlo. El problema es si lo puedes pagar y si es sostenible. Y si no, también trae un efecto que nosotros llamamos bola de nieve y lo voy a explicar. Para las personas que decían, y todos queremos que sea, no está en discusión que queremos que sea el sueldo y que el trabajador sepa cuánto tienes en prestaciones sociales acumuladas para tu retiro, cuánto vas a tener en diciembre en utilidad y cuánto vas a tener en vacaciones cuando te vayas. Y voy a explicar si era factible hacerlo en sueldo, cuánto representaba y por qué nos hemos refugiado en bonos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es que si tú colocas $10 en sueldo, ¿cuál es la repercusión? Bueno, muy sencillo. Si una empresa en promedio tiene una antigüedad de sus trabajadores de 10 años, tú pones $10 y el efecto multiplicador es cómo se pagan o cómo se calculan las prestaciones sociales. Sobre tu último salario, tú vas a ir 30 días por cada año. Es decir, un mes por cada año. Si tienes promedio acá en la emisora y en cualquier empresa y el Estado en general, 10 años, $10 ya representan 100. Lo multiplicas 10 por 30 días cada año son 100. Tú no has recibido sino 10 o vas a recibir 10 y mira el efecto que está causando. ¿Es bueno o es malo? Ya vamos a seguir hablando de ello. Después de ello, súmale 2 meses de utilidad y un mes de vacaciones. Son 13 salarios por $10. ¿Y tú cuánto recibiste? 10, pero es que no he terminado, o sea, tienes que sostenerlo durante 12 meses. Entonces, agrégale a los 13 meses, 12 meses más. Bueno, son 25 meses que tienes que multiplicar para saber en un año cuál fue el costo
que generó ese trabajador. Entonces, $10 por 25 son $250. La gente que nos ve dirá, pero son $250 apenas. Claro, pero es que tienes que hacer ese ejercicio por la cantidad de trabajadores que tienes. Y entonces, en el caso del Estado, 3.500.000 empleados públicos, y la cuenta da $880 millones si lo pagases en un año. Pero es que no hemos terminado ahí, tienes que dárselo también a los pensionados. Son 5.500.000 pensionados. Entonces, ahí se te va en el año otros $660 millones. Cuando sumas solamente estas dos partidas, ¿sí?, te da $1.500 millones, solamente aumentando $10, que todo el mundo va a estar insatisfecho. Y no solo ellos, no los vas a recibir, lo vas a tener acumulado, se generó un pasivo y tú recibiste apenas $10 al mes. Entonces tú me dices, ¿es sostenible? Bueno, muchos dijeron que podíamos empezar con $100. Si a estos $1.500 millones le agregas un cero más, por si fueran 100, son $15.000 millones. Señores, el ingreso del CENIAT completo el año pasado fueron $10.000 millones. No era sostenible. Entonces, dicho esto, vuelvo, insisto, yo no estoy diciendo, y es que nadie está diciendo que no nos los merezcamos y que no debe ser así. Lo que hay es que reformar el cálculo de las prestaciones sociales, es decir, la ley para que esto sea no solo digerible, sino sostenible en el tiempo y de verdad tú sepas cuánto vas a estar ahí. Así como está ahorita, es imposible. Dicho esto, ¿qué fue lo que hicimos todos los patronos? Bueno, el trabajador necesitaba el 15 y el último para cubrir tus necesidades inmediatas. Entonces das más en bonos de lo que podrías dar acá para que lo recibas en el mes, y de ahí corregir razonablemente esto. No quiero decir que esto se va a mantener en el tiempo. Hay una comisión encargada hoy de discutir este tema laboral, conformada por sindicatos, trabajadores, empresas privadas y también representantes del sector público. También, para entendernos algo que es importante, esto es un efecto dominó. Hablamos de que te aumente 10, no va a ser suficiente. Cada vez que hagas este aumento de 10, en el caso de las prestaciones sociales, otra vez se generaba ese enorme gasto. Pero sin aumentar, Elizabeth, como nosotros tenemos indexada nuestros ingresos, cada mes tú tenías que hacer ajustes, porque si el dólar estaba en 500, por darte un ejemplo, y pasa después a 600, otra vez tienes que recalcular este efecto que está aquí. ¿Por qué no es sostenible también para la empresa privada? Porque es que tú, cuando vendes, tú calculas los costos de tus productos hoy. Tú no puedes cada vez ir hacia atrás, ese producto ya no está. O sea, tendrías que recargarlo en demasía al costo del producto y la inflación sería indetenible. ¿Cuál era el cálculo que había anteriormente, antes de llegar a esto? Y te hago muy brevemente, en la época de Carlos Andrés Pérez esto también estaba así, y llegó un momento que todo eran bonos también. ¿Por qué? Porque esta retroactividad se puede mantener si el país no tuviera inflación. Si estuviera una inflación muy baja, el efecto no es ese y los ajustes serían menores. Pero cuando hay inflación, el efecto es una bola de nieve que se va hacia atrás y todos se refugian en bonos. El gobierno del presidente Caldera modifica la ley y ¿cómo hace? Antes se daban 30 días por mes, año. 30 días por el último salario. Se modifica y se va a ese régimen que eran 5 días por mes. ¿Sobre qué? Sobre lo que tú percibías ese mes. ¿Qué hacía el trabajador? El patrono, perdón. Terminó el mes, calculamos cuáles son 5 días equivalentes a tu trabajo y te los paso a un banco para que te genere intereses. Ese era el costo. Ya para cualquiera ya sabemos cuál es el costo. Y eso se iba acumulando allí y a tu retiro tú tenías acumulado 5 días por 12 son 60 días, es decir, 2 meses. Y después había un bono de 2 meses por año que llegaba hasta 30 días. Es decir, de 30 días se pasó a 90 en un periodo. ¿Qué ocurrió? Cuando hay hiperinflación, también ese depósito que estaba ahí lo perdimos. El valor de la moneda lo perdiste. Por ello es que es muy importante la economía aquí arriba, que no tengamos inflación y que ahí se pueda cubrir. El presidente Chávez regresa otra vez la retroactividad en las prestaciones sociales y bueno, ya lo habíamos vivido anteriormente. Esto se hizo incalculable, inmanejable, porque no solo había inflación, sino hiperinflación. Tú te imaginas los ajustes que se hacían cada vez, que hasta 4 aumentos de ingreso mínimo se hacían en el año y no alcanzaba. Y entonces es por ello que es fundamental
detenernos aquí, revisar, lo que está planteado es revisar el cálculo de las prestaciones sociales. ¿Para qué? Para que todos nos beneficiemos y estemos tranquilos, nuestros trabajadores y los empresarios tengan la certeza de cuánto cuesta lo que es la relación laboral y no irte hacia atrás cada vez que haya algún ajuste y que se transforme en inflacionario. La respuesta fue un poco larga, me disculpan, pero tanto para entrar en contexto del por qué se hace y por qué nos fuimos a bonificaciones. Bueno, fíjese que es muy importante toda la precisión que ha detallado en este momento, puesto que le comentaba también antes de que culminara la pausa, que justamente esto atiende a una de las principales inquietudes que recibimos el día de ayer en nuestras redes, ¿no? Y eso viene aparejado también por conocer qué otros aspectos de una posible reforma en la ley del trabajo y cualesquiera otras que tengan incidencia, conexión con este tema pudieran realizarse. Mira, hay una comisión encargada para ello. Yo no, en primer lugar, muy respetuoso de lo que ellos determinen ahí, lo que sí te puedo dar una apreciación en lo personal, que es fundamental y es atender a los pensionados. Ellos hoy, a pesar de haber recibido, estaban en $50 o estábamos en $50, pasamos a 70, insuficiente, no estoy diciendo que sea suficiente, pero a veces tenemos que verlo, no solo que esté indexado, sino también el porcentaje de aumento que esté ahí. Como hemos dicho, fue un 40%, pasaron de 50 a 70. No estoy diciendo de que sea suficiente y por favor, las preocupaciones de que me voy a quedar ahí, no, esto va a seguir aumentando, va a seguir mejorando, pero hay que crear las condiciones también para ello. ¿Qué es lo que pasa también con el sistema de pensiones? Para responder tu pregunta, ese sistema debe funcionar y fue hecho de manera tal de que los trabajadores activos, que eran mucho más, aportasen los ingresos para los pensionados. Hace un tiempo eran 5 o 6 millones de trabajadores activos y había 1 millón de pensionados. Era suficiente lo que aquí había para que los aportes fueran buenos y conformasen una buena jubilación, una buena pensión al mes. Hace un tiempo se abrió a todos los que llegasen a la edad para que incorporasen el sistema de pensiones, pero sin cotizaciones. Anteriormente cotizaban. Para optar a ese sistema de pensiones tenías que tener 750 cotizaciones. Y todos de muchachos teníamos una tarjetita del Seguro Social y veíamos a ver, uy, ¿cuántas llevo? Bueno, ¿de cuánto me falta? Porque cuando te pensionaba, lo que ahí se daba te cubría para los gastos fundamentales. Bueno, lamentablemente para sostener eso, los ingresos petroleros tenían que ser muy altos y tenía que haber una masa trabajadora impulsando esto de trabajadores activos. ¿Qué ocurre hoy? El sector público, te dije que tenía 3.500.000 y el sector privado, que no lo he dicho, tiene alrededor de 2 millones. Ahí son 5 millones con 5 millones. Pero ¿qué pasa? El aporte se hace sobre el salario, no se hace sobre los bonos. Entonces ahí hay un problema porque no está la base sobre 130 bolívares, no da nada para el tema de los pensionados. ¿Qué quiero decir con esto? El 92% de lo que cobran los pensionados lo da el Estado, es decir, la carga le pasó al Estado. Otra cosa importante, Elizabeth, si te dije que hay 2 millones de trabajadores en la administración privada, quiere decir que debe haber no menos entre 3 y 4 millones de trabajadores informales, que hay que formalizarlo, que no aportan. Y entonces no colaboran tampoco para el sistema de pensiones. Una de mis propuestas es que se formalicen a todos los trabajadores independientes, pero de una manera muy sencilla. Me vas a dar un aporte único especial en función a unos ingresos mínimos. Y ahí va a resultar no solo aportes para la seguridad social o los pensionados, ahorro habitacional que va a generar los fondos para que tú adquieras tu vivienda a una tasa de interés muy baja. Un paro forzoso, por si acaso a ti te ocurre algún problema, estés cubierto un lapso de tiempo. ¿Qué quiero decir con ello? Y que no es muy popular, porque estoy diciendo que los trabajadores informales paguen y que para entrar al sistema de cotización de pensión vas a tener que hacer tu aporte. Entonces lo voy a vender de esta manera. Muchachos, trabajadores que no están formalizados y trabajadores independientes,
hay que formalizarse. Yo modificaría la ley otra vez, hasta que no tengas una cantidad de cotizaciones, no entras allí. Los que ya están, perfecto, pero para entrar, o bien como hacíamos antes, tú pagabas las cotizaciones que te faltaban para entrar, y después, estos desequilibrios, yo lo llamo desequilibrios, tienen que corregirse, porque no puede ser, Elizabeth, yo todavía cotizo. Un solo ejemplo, y mucha gente ha cotizado y todos recibimos lo mismo. No es lógico, no es justo de que los que cotizaron y los que no cotizaron y los que siguen cotizando tengan el mismo ingreso. Debería haber una diferencia en donde el que cotizó toda la vida sea mayor y en función a lo que cotizó. Aquí estamos en vivo y nos están trayendo cafecito, esto se puede decir. Y a esta hora nos hace falta un café. Muchas gracias. Gracias. Y entonces es una de las propuestas que yo hago. Del resto, yo espero que la comisión haga su trabajo, respetar lo que ellos hacen allí, porque es fundamental. Esto es una propuesta, al igual que la propuesta que he hecho de los emprendedores, porque como está el sistema es tan engorroso estar formal, es que también ellos, anteriormente lo llamé aporte único especial, que sea un monotributo, que un emprendedor pague una sola vez al mes todos los impuestos que haya, le sea muy sencillo estar formalizado y atraer más ingresos para el Estado, es decir, recaudar más, pero no necesariamente aumentando los impuestos, sino ampliando la base de contribuyentes. De cualquier manera, le agradecemos mucho que haya compartido con los venezolanos esa propuesta para que quede sobre la mesa, para que podamos reflexionar y analizar qué es el sentido fundamental de este programa. Nos quedan escasamente 2 minutos y pues se nos quedan en el tintero muchas consultas, pero... Va a tener que invitarme nuevamente. Seguro, claro que sí, por favor. Fíjese que... en este panorama es importante también que tengamos la precisión, la ruta de cómo consolidamos el verdadero proceso de industrialización de Venezuela, ¿no? Que pasa por la modernización y por muchas otras cosas. Usted nos adelantaba que habían algunos desafíos, pero realmente, ¿qué necesita Venezuela en este momento para convertirse en esa gran potencia manufacturera, industrial, petrolera, etcétera? Ese gran país que todos aspiramos. En dos minutitos. Todo lo que hablamos y mucho más, e incluso mucho financiamiento para hacer una reconversión industrial. Pero lo fundamental, Elizabeth, la gente que nos escucha, es que nosotros nos creamos el país que tenemos. El día que de verdad estemos conscientes del país que tenemos, vamos a ser muy grandes. Pero también como reflexión, es que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Desde el trabajador, desde el más pequeño o el menos preparado hasta el más preparado, porque él tiene que seguir superándose a sí mismo, contribuyendo a la empresa donde está. Y cuando él no se sienta que está bien remunerado, lo que tenemos que crear es las condiciones para que él vaya a otra, y la competencia lo va a hacer. Nosotros los empresarios, tener esa justicia social también hacia no solo nuestros trabajadores, sino nuestro entorno, ser más eficiente, y el Estado de igual manera, no solo ello, tener una disciplina fiscal para controlar la inflación, sino también haciendo un uso de los recursos que él reciba en beneficio de la población. En conclusión, Venezuela es el mejor país del mundo, pero nosotros somos los venezolanos, y quien impulsa esa carreta somos nosotros los venezolanos. Creámonos el país que tenemos, mejoremos cada día, y somos responsables de lo que aquí ocurra también en mayor o menor medida. Le agradecemos mucho y hacemos nuestras sus palabras y sus buenos deseos y el aliento, la motivación hacia nuestro país para seguir avanzando. Hoy hemos entendido en sus palabras que el debate económico venezolano ya no puede ser solamente cifras y mercados, es mucho más que eso. Estamos hablando de soberanía, de industria, de activos estratégicos, del posicionamiento internacional, y pues Venezuela enfrenta el desafío de producir, de crecer, de defender sus recursos, de ser un Estado ágil y eficiente en un mundo marcado por tensiones geopolíticas y disputas comerciales, como lo dijimos al principio. Hoy pues agradecemos a nuestro invitado Luigi Picella por acompañarnos nuevamente en este espacio, y esto fue, amigos, Mundo Conectado, donde comprender la economía también es comprender
el poder y el tablero internacional. Para mí ha sido un enorme privilegio haber compartido con nuestro invitado y también con ustedes en esta hora de análisis y reflexión. Gracias siempre por acompañarnos. Sigan conectados a RNB, la señal que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas contra nuestro país y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. Síganos por favor para más análisis internacional y para seguir esta conversación en nuestras redes @elipereira.r y el.mundo.conectado en Instagram y en TikTok, elizabethpereira.profe y en las redes de RNB. Estuvieron con ustedes a esta hora en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles técnicos, el superpulpo Alexander Brazón. En la producción y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36.110 y certificado de locución 62.238. Será hasta una nueva emisión. Nos despedimos recordando nuestro compromiso: educar para comunicar y comunicar para educar. Será hasta una nueva emisión, amigas y amigos. Sigamos conectados y gracias, Cristel. En Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. 9 décadas siendo la voz de un país. Radio Nacional de Venezuela Se encamina a su 90 aniversario y lo celebramos por todo lo alto. Con el orgullo de ser pioneros. Reforzamos nuestro compromiso con la verdad. Estamos donde tú estás. 9 décadas siendo la voz de un país. Radio Nacional de Venezuela. La señal que recorre la patria. RNB, 90 años construyendo la memoria sonora de Venezuela. Héctor Isturde, el topo, su voz marcó una época en la radio. La naturaleza alimenta a todos los seres vivos, nos da a todos nuestra fuerza vital. Héctor Isturde, una voz con el sello RNB. Son 90 años. RNB, la señal que recorre la patria. Nuestros recursos son para el pueblo. Se ha fortalecido la soberanía energética para garantizar servicios estables y un desarrollo industrial sin precedentes. 100 días de gestión, una palabra que se cumple: soberanía y paz. Este 1 de mayo iniciamos el